Hoy platicaremos que ante las diferencias entre el gobierno morenista y el poder judicial se movió el avispero y muchas crudas verdades de cochina corrupción del poder judicial han salido a la luz. Por ejemplo, se reveló el caso del magistrado de Campeche que tiene a 14 familiares recibiendo un jugoso salario. Ese infeliz nomás le hizo falta meter hasta el perico. Veremos cuáles son las fuertes medidas que está planeando Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores morenistas, para darles donde más les duele, tanto en el bolsillo como en su libertad. ¿Es venganza o es justicia? Veremos qué medidas se están poniendo sobre la mesa y, por supuesto, nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos las venganzas del gobierno morenista contra los magistrados corruptos. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nopal Sisters, como muchos de ustedes saben, se está viviendo un histórico conflicto entre el poder ejecutivo y poder legislativo por un lado contra el poder judicial, a partir de que los magistrados, los ministros se han opuesto a cumplir el mandato constitucional en el que se señala que nadie puede ganar por encima del presidente, que si bien esta reforma estaba desde el año 2009 y desde el 2010 se tenía que cumplir, sin embargo, por ley de sus tanates, los magistrados y los ministros del Poder Judicial hacían lo que se les daba la gana, y ahora que se les está intentando poner en cintura, incluso hasta señalándose que es delito que alguien gane por encima del presidente, no hombre, pues han puesto el grito en el cielo y se ha generado una interesante confrontación. Sobre este tema valdría la pena un ejemplo de cómo se da con todos y cómo Monreal avienta sus primeros dardos. Aquí se la nota. Monreal propone pedir a la PGR investigaciones por corrupción en el Poder Judicial. Andy caramba, ya hasta ahora la PGR va a entrarle a buscar los turbios delitos que puedan tener varios de estos magistrados corruptos. Sin duda la cosa se va a poner buena. Vamos a ver qué dice de forma breve la nota. Ricardo Monreal Ávila, coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, pedirá desde la Cámara Alta a la Procuraduría General de la República un informe sobre las investigaciones por actos de corrupción en las que jueces y magistrados se encuentren implicados. El ex jefe delegacional de Cuauhtémoc también solicitará el envío de un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias, así como las medidas utilizadas para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en dicho poder. Para rematar la parte importante de esta nota, el coordinador de la bancada de Morena señaló que el tema tomó mayor importancia o relevancia luego de que el subprocurador especializado en la investigación de delitos federales de la PGR, Felipe Jesús Muñoz, declaró que la dependencia investiga a jueces y magistrados por actos de corrupción y su posible vinculación con la delincuencia organizada. ¡Wow! Sobre este tema las cosas se han puesto muy intensas, donde por un lado el Poder Judicial, los ministros, los magistrados, los jueces se han aferrado a su salario, a su jugoso sueldo, como chuchos peleando su hueso. Y por otro lado, los señores políticos de Morena están confirmados y aferrados a que se necesita hacer justicia y bajar esos jugosos salarios. Ellos han señalado que no es solamente un capricho, sino que es un mandato constitucional que está desde el año 2009 y que deben de acatarse desde el año 2010. Por su parte, el personal del Poder Judicial argumentan o se lavan las manos diciendo que como no había una ley que regulara el mandato constitucional, que por lo tanto no se había de cumplir. López Obrador por su parte dice, oye, si eso fuera así, pues en vez de estar en un país con Estado de Derecho, pues estamos viviendo en un país de Estado de Chueco y las cosas deben de cambiar. Sin embargo, no debemos perder de vista que este problema se avivó o creció aún más cuando la Suprema Corte de Justicia suspendió la ley de remuneraciones impulsada por los políticos morenistas, donde prácticamente les dijeron, por lo pronto no se va a aplicar su ley de remuneraciones hasta que decidamos el fondo de esta controversia. Esto obviamente ha molestado mucho a políticos morenistas y más cuando se han estado haciendo algunas revelaciones de que no solamente fueron juez y parte porque los ministros pues estaban resolviendo un asunto que les interesaba o que ellos mismos iban a beneficiar, sino también porque se ha revelado que ellos mismos redactaron la demanda de la acción de inconstitucionalidad. ¿Pero dónde sacamos esto? Vemos la siguiente nota. Dice Álvaro Delgado, si los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán asesoraron a los senadores del frente opositor en el
recurso contra los millonarios sueldos del Poder Judicial, nadie duda que la ley será declarada inconstitucional. De igual manera, también tenemos esta nota que señala: acción de inconstitucionalidad contra ley de salarios fue elaborada por ministros de la Corte. Estas palabras fueron declaradas por Monreal. Veámoslas rápidamente. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusó que ministros de la Suprema Corte de Justicia redactaron la acción de inconstitucionalidad que fue presentada esta semana contra la reducción de salarios. Confirmado, señaló Monreal, la acción de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son jueces y parte, escribió Monreal en su cuenta de Twitter, y señala como insólito el hecho de que no se ofrecen evidencias. ¿Alguien duda cómo resolverán? Cuestiona el senador, defensor de la reducción de salarios y que la remuneración más alta solo sea la del presidente de la República. En el Poder Judicial se han presentado cientos de demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos. En distintos momentos, el mismo presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, ha argumentado a favor de las remuneraciones actuales en el Poder Judicial. ¡Wow! Esta postura o esta teoría ha venido cada vez cobrando más fuerzas y nos llama la atención cómo el propio Ricardo Monreal tiene esa fuerza o tiene ese valor para salir y decir: oye, está confirmado, ya me enteré que ellos mismos están siendo jueces y partes. Habrá que esperar para ver si salen más versiones en este mismo sentido que fortalezcan esta postura, la cual, en caso de ser cierto, terminaría siendo demasiado pulverizante para la credibilidad del Poder Judicial. Pero mientras existen estas declaraciones de Ricardo Monreal, por otra parte también han salido cosas muy turbias del nepotismo que existe, donde magistrados y jueces contratan casi a toda su familia. Por ejemplo, un magistrado de Campeche quien contrató hasta 14 familiares. Como podemos ver en esta nota, se señala: exhiben a magistrado que contrató a 14 parientes. Un magistrado de Campeche colocó a 14 parientes, compadres y familiares de los compadres en diversos juzgados y tribunales. El magistrado de Campeche, Francisco Arcobedo Montero, titular del Tribunal Unitario del 31º Circuito, colocó a 14 familiares y conocidos en puestos de diversos juzgados y tribunales. La investigación 14-2016 del Consejo de la Judicatura Federal develó que 3 hijos del magistrado, 3 sobrinos, su exesposa, 2 yernos, un compadre, 2 comadres y el esposo e hijo de una de las comadres de Acevedo están empleadas en el Poder Judicial de la Federación. Pese al obvio tráfico de influencias, el Consejo de la Judicatura resolvió que solo 2 de las contrataciones se pueden investigar bajo un procedimiento de responsabilidad y eventualmente sancionar al magistrado. De las otras 12 contrataciones no se determinó procedimiento en contra, pese a que 2 de los consejeros, Felipe Borrego y José Guadalupe Tafoya, votaron por sí sancionar todas las contrataciones. El consejero Tafoya, quien sí estaba a favor de sancionar por todas las contrataciones irregulares de familiares de este magistrado, dijo las siguientes palabras: dichas conductas, de acreditarse plenamente en el momento de la resolución definitiva, actualizarían la causa de responsabilidad consistente en la falta de profesionalismo por nepotismo, considerando que revelan un modus operandi del magistrado implicado, toda vez que, valiéndose de su cargo, cotidianamente proponía a servidores públicos para que desempeñaran labores en el Poder Judicial de la Federación. Como ustedes escucharon, mi querida familia, el consejero Tafoya está señalando que este tipo de conductas son de nepotismo. Pero aguántense, si creen que habían visto lo peor, están muy equivocados. Vamos a ver cómo está el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. En octubre, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación para aclarar cuántos parientes de los más de 1,400 jueces y magistrados federales tienen una plaza laboral en el Poder Judicial, luego de que varios estudios han revelado que alrededor de la mitad tienen al menos uno. ¡Wow! Es sumamente aberrante cómo 700 de los 1,400 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación tienen al menos un familiar. Eso también termina siendo muy irónico y muy contradictorio, porque los jueces y magistrados se supone que son los impartidores de justicia, y ellos mismos terminan teniendo cochinos actos de corrupción, de nepotismo y de arbitrariedad. Por último, sobre este tema, nosotros opinamos 2 cosas. Por una parte, nos parece sumamente importante que si se quiere acabar con la corrupción, se inicie y se busquen en todos los poderes este tipo de conductas que no nos hacen nada bien como sociedad, en donde los funcionarios, en donde los jueces aprovechan la mínima oportunidad para brincarse la ley, para meter un familiar o
cometer otro, lo cual es ilegal y se debe de castigar. Por otra parte, también esperamos que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pueda ver con lupa, con lupilla y con lupona el enriquecimiento que han tenido muchos de los jueces y magistrados, de quienes existe la preocupación de que se hayan coludido con miembros del crimen organizado para poderlos liberar, y que en todos estos 30 años han podido trabajar a sus anchas, y con la complicidad de una procuraduría corrupta, pero también con jueces corruptos, los cuales se hicieron de la vista gorda, se enriquecieron y también deben ser investigados y castigados por eso. Pero por último, mi querida familia nopaltán, los invito a que me dejen en los comentarios cómo creen que va a terminar este interesante y espinoso asunto. ¿Creen que sí veamos muchos jueces y magistrados en la cárcel? ¿Creen que finalmente sí se bajen su salario los jueces, magistrados y ministros? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que la austeridad republicana alcanza los estados, pues Morena busca quitarle la pensión a los exgobernadores. Queda en vergüenza Xóchitl Gálvez, quien es parte de la transparencia y vocifera y exige rendición de cuentas, pero tiene deudas pendientes como delegada en la Miguel Hidalgo. También te platicaremos sobre Gabriel Cuadri, quien pasó de ex candidato presidencial a Grinch de la Navidad, pues le exigió a López Obrador prohibir la música navideña.